Hola, hola, bienvenidos a esta tercera serie, una serie que da comienzo hoy y como en las anteriores el objetivo es conseguir recorrer 500 kilómetros entre todos los copilotos que pasen por aquí. Y hoy los amigos del Grupo Julián me han dejado este Hyundai Kona, coche 100% eléctrico. Y como siempre, en cuanto recojamos a la copiloto, arrancamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Pues aquí estamos. ¿Nerviosa? Que tiene pinza. Pinza e imán, sí. Qué cosas tan modernas. Así, por ejemplo, puede ¿Te valer. gusta? ¿Te parece? Sí, yo creo que sí. Pues sale. Al lío. ¿Quién dijo miedo? Te voy a hacer una pequeña introducción, porque al igual que en la temporada, bueno, en la serie 1, en la primera serie, Sí. estuvo aquí Bárbara Ujú. y me mola que pase gente que realmente, bueno, profesores, que realmente les apasiona lo que enseñan. Porque yo he coincidido con varios profesores que, pues, sin más, pero realmente hay profesores que os apasiona lo que hacéis, lo que enseñáis, no sé, y en parte por eso estás aquí. Bueno, es que yo creo que además, para dar clase, que es un ejercicio a veces un poco complejo, si no te gusta lo que haces, pues se te hace un poco cuesta arriba. Entonces, bueno, tengo la suerte de poder enseñar mi pequeña aportación, pues cosas de las que he dedicado gran parte de mi vida, profesional, personal, y bueno, pues eso de alguna manera se refleja en la clase y también por mi forma de ser, que tiendo a ser más tipo monólogo que docente al uso con esas clases magistrales. Sí, pero no monólogo de sermón, No, siempre del humor. por eso. Porque además dar neuroanatomía y los fundamentos psicobiológicos de la conducta, si no lo haces en clave de humor, pues tendría un alumno en clase, 2, 3. Entonces, bueno, siempre hay que jugar un poco con la emoción positiva. Eres Elvira, porque igual hay gente que aquí no te conoce, seguro que hay alumnos o exalumnos, como yo, pero eso, eres Elvira, por un lado, ahora eres maestra, pero no has sido siempre maestra. No. Soy psicóloga, especialista en neuropsicología. Me he dedicado gran parte de mi vida profesional en el estudio, comprensión, acompañamiento, tratamiento en la enfermedad neurodegenerativa, en concreto la enfermedad, el Alzheimer, demencias, enfermedad mental grave. Y luego también lo he compaginado con trabajar con población de daño cerebral. Entonces, bueno, he juntado mi pasión por la docencia y mi pasión por la neuropsicología, que es lo que realmente me gusta hacer, o me gustaba hacer desde el punto de vista asistencial, ahora hacer un poco más tipo docente. Intentar explicar o acceder o llevar la neuropsicología al ámbito de la educación especial, que es lo que me encanta. Y es una disciplina de la que estoy totalmente enamorada. Se nota, doy fe, porque luego hablaremos del cerebro, que, bueno, es tu gran pasión, yo creo. En parte sí, claro. Ya lo decía Marco Aurelio, entrega tu corazón al oficio que has aprendido y así hallarás sosiego. Entonces, bueno, de ese yo por la edad, yo soy un poco más que tiendo a irme hacia los clásicos, pues siempre desde que soy jovencita, además, vi por algún sitio esa frase y pues me la quedé como modus operandi de mi forma de, bueno, pues de aprender. O sea, es decir, yo soy una persona muy curiosa, entonces por mi forma de ser, pues siempre me he hecho muchas preguntas desde pequeña. Y bueno, encontré esta disciplina y aquí estamos. O sea, lo que yo suelo hacer y me gusta hacer es una línea temporal. ¿Vale? Entonces, eso, ¿cómo descubriste el cerebro? Bueno, el cerebro ha estado siempre en mi casa, porque yo soy hija de médico, mi padre era neurólogo y neurofisiólogo, entonces siempre he tenido libros de neurología y neurofisiología, de ahí el encefalograma, en mi casa. Entonces, bueno, de una manera no formal,
pues, bueno, pues he visto mucho el trabajo de la neurología y de la neurofisiología. Entonces, bueno, pues por ahí, aunque de alguna manera, fíjate, los que somos hijos de médicos y tenemos la profesión en casa, pues hay casos en los que los hijos continúan la saga y otros casos que no. Que no. Bueno, yo en mi caso lo tenía ahí. Bueno, a mi padre me hablaba mucho de pues, enfermedades, a mi padre le gustaba mucho la epilepsia. Bueno, entre otras cosas, ¿no? Y mi padre utilizaba mucho el encefalograma y la cartografía cerebral. Entonces, bueno, no le hacía mucho caso hasta que en tercero de carrera conozco la neuropsicología y dije, tate, que yo creo que ya sé encajar lo que he visto durante toda mi vida de una manera no formal y lo que es mi profesión, que es la psicología. Entonces tenía por un lado la neuro, todo lo que conocía de lo que me enseñaba mi padre, y la psicología, que es lo que estaba estudiando. Entonces, en tercero de carrera, en una optativa, pues me enamoré totalmente de esta especialidad. O sea, una optativa, que tampoco era algo que... Eso es lo bueno, es decir, además soy una gran defensora de las optativas, porque de ahí, de alguna manera, sin tener tanta carga, como puede ser una obligatoria, puede ser una asignatura más densa, en las optativas tu profesión o tu grado tienes determinadas especialidades y puedes elegir, ¿no? Yo en mi caso, además, tuve la suerte en mi carrera pues de cursar la neuro, de cursar criminología, psicología forense. Entonces, bueno, mi carrera a mí me dio por las optativas una capacidad de ver de manera general la psicología, más allá de la clínica, que es lo que más conocemos, para, bueno, pues para ver otras dimensiones. Entonces, bueno, sí que es cierto que yo en mi caso jugueteaba al principio un poco con la terapia familiar, porque me gustaba mucho la terapia familiar, pero llegó la neuro y dije, va, ya está. Aquí ahora. Aquí y ahora es el momento para desarrollarme. Ya está hoy. Pero bueno, he tenido en mi casa esa facilidad también. ¿Y terminaste la carrera? ¿Y qué... Terminé la carrera. ¿De psicología? Terminé la carrera de psicología en Salamanca, 5 añitos. Buenos 5 años. 5 los mejores años de mi vida. Los mejores, pero en todos los sentidos. Y luego, bueno, fíjate, tuve una pequeña crisis de fe en la cual ahí entró la duda de si estudiaba medicina, fíjate, al final. Después de, o sea, una vez terminado... Sí. Pero bueno, mi madre, que tuvo mucho sentido común, dijo, no, a ver, ya que has estudiado una carrera, especialízate y no empieces a hacer aquí otra carrera, porque vamos, vas a terminar la carrera y te va a llegar la jubilación. Y nada, me fui a Burgos y de Burgos empecé luego, bueno, pues a echar los papeles para matrículas de los diferentes máster. Y acabé en Madrid, en la Complutense, para estudiar el máster de neuropsicología infantil durante 2 años, 2 años más. ¿Y qué tal ese máster? Bueno, me lo pasé, pues también los 2 mejores años, bueno, con ciertos matices. El primer año, bueno, fue una eclosión de conocimientos fascinantes. Venía de una universidad medianamente pequeña, es la Pontificia de Salamanca, y llego a la Complu con una biblioteca que eso era como el hipercore. O sea, tenía una cantidad de libros de todas las disciplinas, podía sacar no sé cuántos libros, eso para mí era como un boom del conocimiento. Los profesores, los compañeros, bueno, a mí es que me fascinó. El segundo año ya fue un poco más triste porque en ese año fallece mi padre, y entonces, bueno, fue complicado, bastante complicado. Pero bueno, terminé el máster. También me metí en el divertido mundo de la oposición preparándome... o sea, que no salías de una y ya estabas en otra. Sí, porque yo soy una mujer hiperactiva, soy inquieta. Entonces, me presenté al PIR en varias ocasiones, me di cuenta que no era lo mío y volví a Burgos y en ese momento, además, gracias a mi director de tesis y referente absoluto, comienzo con la tesis doctoral, que viene a ser todas las cartografías cerebrales que hacía mi padre y que de alguna manera quisimos hacer como bueno, pues ese seguimiento que empezó a hacer mi padre con respecto a lo que es la cartografía cerebral en el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. O sea, que también como homenaje. Claro, como homenaje y como de alguna manera seguir un poco su legado. Entonces, bueno, pues hicimos, defendí la tesis en el 2014 con la utilidad de la cartografía cerebral en el diagnóstico del TDAH. Y bueno, ya me metí en la universidad
de manera además tampoco con una idea muy clara de hacerme académica, es decir, bueno, compagino la profesión que me gustaba mucho en aquellos entonces, estaba aprendiendo un montón y bueno, pues con ese pequeño, ese 3+3 que tenía de asociada con fundamentos psicobiológicos. Además empecé fundamentos cuando estaba justo ya para presentarme la tesis, para presentar la tesis. Entonces, bueno, fue ese año, la verdad, muy intenso, pero muy enriquecedor. A nivel personal, a nivel profesional, intelectual, bueno, pues la verdad que lo recuerdo con gran cariño. Y bueno, pues continúo ejerciendo, continúo compaginando el ejercicio profesional con la docencia. Y bueno, llega el momento de las acreditaciones, pues para vincularte de una manera mucho más completa en la universidad. Y es cuando decido, bueno, pues dar el paso pues ya dejar un poco atrás en la cuestión asistencial y meterme ya en la academia. Y bueno, me acredito en el 2020, viene la pandemia, espero un poco y espero un poquito más y consigo la siguiente acreditación. Y es cuando ya doy un salto importante y en el 23, en el curso, en el año 23, me vinculo pues a lo que es ya el ser ayudante doctor y dejo de todo mi trabajo clínico y me voy, pues eso, a ser profe. Hasta hoy, y aquí estamos. O sea, que empezaste en lo clínico, pero lo dejaste. Empecé en lo clínico, sigo siendo clínica, seguiré siendo clínica hasta el último día de mi existencia, pero cambio la manera de abordar el aspecto clínico. Bueno, ahora enfoco lo clínico pues en la investigación, con proyectos, pues con todo lo que intento seguir ejerciendo la neuropsicología, ya no desde ese punto de vista clínico con consulta, terapia, pacientes, Sí. sino intentándolo, pues compaginarlo con la investigación. Es que con proyectos. Yo creo que lo más interesante es lo clínico, ¿no? Porque al final es donde realmente aprendes, porque cada caso supongo que será único y lo que te ha funcionado para un caso que puede ser similar, en otro claro. no. Claro, como yo os digo en clase, lo importante es que trabajamos con personas, eso no se nos puede olvidar. Más allá del abordaje clínico, el que le quieras dar, trabajamos con personas y las personas tienen una historia y tienen una vida y tienen una serie de dificultades y una serie de lesiones, enfermedades, y la enfermedad neurológica, neurodegenerativa es cruel y es carísima y implica pues una destrucción de lo que es más inherente a nosotros, ¿no? Que es nuestra propia mente, nuestro propio razonamiento, ¿no? Nuestra esencia, nuestra alma, ¿no? Entonces eso a mí, tanto el daño cerebral como la enfermedad neurodegenerativa, pues me ha enseñado mucho de trabajar con personas, y realmente las personas son los verdaderos maestros, que todo está en los libros, sí, pero que lo que ponen los libros a lo que realmente luego es, pues no tiene nada que ver, porque cada persona es un reto totalmente diferente, lesiones diferentes, situaciones diferentes, momentos diferentes. Entonces, bueno, he tenido mucha suerte porque he aprendido mucho. Me quedo con todos los aciertos que he tenido en mi vida, no sé si muchos o pocos, pero también me quedo con todos los errores, que eso también es importante. No nos podemos olvidar de los errores, sobre todo para no volverlos a repetir o intentar no volverlos a repetir. Entonces, eso yo creo que es un poco también un ejercicio de humildad y tener bajo control lo que llamamos como el ego que tenemos también, que el trabajar con personas, en ayudar a personas, pues en determinados momentos, pues también hace que perdamos un poco la perspectiva diciendo que somos buenísimos y hacemos virguerías. Bueno, creo que somos todos personas y esto es una profesión totalmente vocacional. Yo tenía muy claro, con 15 años que quería hacer psicología y tenía clarísimo que quería ayudar. Eso podía implicar no solo ser psicóloga, podía haber sido otra profesión, sí, pero yo tuve clarísimo que quería ayudar. Y porque mi forma de ser o por mi personalidad hacía que tendiera más a disciplinas donde, por ejemplo, observar, reflexionar, formarse, leer, el conocer, pues hacía que todas estas variables que tengo yo de mi personalidad pues fueran mucho más cercanas a, por ejemplo, a la psicología. Pero también podía haber sido medicina, enfermería, policía, menos monja, que no me llamaba mucho la atención, que también es un acto de servicio.
cualquier profesión en la que digamos que la variable importante es ayudar, ahí va, seguro, vamos, voluntariados, porque lo tengo clarísimo. Te voy a decir que te pongas el micro porque estoy viendo que no lo coges. Póntelo si quieres en la tira del cinto, ¿Vale? como tiene una pinza, Sí, claro. y así vamos, nos aseguramos de que tenga buen sonido. Ahora. Y dentro de... ¿Y ahora? Sí, ahora mejor. Dentro de... Se estaba mirando la barrita. Ah, vale. Antes se quedaba como así a mitad y ahora ya va hasta... Ahora ya está la cosa que se oye todo. Eso es. Hasta los pensamientos. Entonces, dentro de la intervención neuropsicológica, Sí. ¿tú trabajabas con personas que sufrieran daños cerebrales por accidentes, Sí. como por enfermedades neurodegenerativas? Infecciones, daño cerebral, traumatismos craneoencefálicos, accidentes, atropellos, caídas de bici con consecuencias un poco complicadas, cualquier elemento que lesiona el sistema nervioso central y que luego, bueno, pues después de pasar las diferentes fases, llegaron a la fase más crónica y es donde estábamos ahí. Yo trabajaba junto al equipo multidisciplinar, fisio, terapia ocupacional, logopedia, trabajo social, todos los compañeros en el centro de neurorehabilitación por un lado. Y luego también, bueno, pues con la frontera de edad, gente joven, gente más mayor. Gente más mayor también tenía casos en la residencia de mayores donde trabajé durante 14 años. También tenía daño cerebral en la residencia. O sea, que había una conexión de trabajo con el hospital. Sí, con determinados servicios dentro del hospital. Sí, sobre todo además porque en una parte en la residencia trabajaba con enfermedad mental grave, mayores de 65 años, ya con una historia muy desarrollada con un impacto muy importante en lo que es la enfermedad mental. Y bueno, pues trabajaba muy gustosamente, por ejemplo, con el equipo de salud mental, sobre todo en la coordinación del tratamiento, el seguimiento, pues contar un poco el día a día de cómo se encontraba la persona en la residencia. Pues mantener un poco, digamos, de una manera coordinada el día a día de la persona para que, bueno, pues su calidad de vida estuviera pues, lo más adecuada posible, teniendo en cuenta lo que implica tener una enfermedad mental grave, además, con lo que contiene la enfermedad mental grave. Porque muchas veces, quiero pensar, no lo sé, es irreversible. Claro, es una cosa crónica. Aparece en un momento determinado de tu vida por determinados avatares. Y eso desarrolla una manera de pensar, sentir y comportarte, pues que conlleva, pues, o que tiene un gran impacto en la vida de la persona. Obviamente, lo más importante y lo que tenemos que tener en cuenta es que cuanto antes se actúe, en términos de prevención, la crisis psicótica o una alteración de la esfera psicótica, pues va a tener mejor respuesta cuanto antes se empiece a actuar. Date cuenta que el perfil que tenía yo de mi trabajo pues era gente muy mayor, ya con una cronicidad, una enfermedad mental ya muy desarrollada, con un impacto pues muy amplio, una lesión, digamos una alteración ya muy desarrollada, y eso implicaba otro tipo de abordaje que no hacen, por ejemplo, en población joven, donde ahí realmente nos importa o importa en este caso que la recuperación, y se intenta trabajar para que la recuperación y la adaptación de la persona a su nueva realidad, pues de alguna manera sea mucho más, se consiga, sea más eficaz. Entonces, el perfil de personas con las que yo he trabajado, la enfermedad mental llevaba muchos años. Hombre, y es muy amplio. O sea, eso me estás diciendo que de gente joven que ha podido tener un accidente. Sí. Que ahí supongo que sí que, o en algún caso sí que puede llegar a volver. Depende de la lesión, Sergio, y depende de lo que ha impactado la lesión en el cerebro. Si ha sido una hemorragia, si ha habido un daño axonal, es decir, si las neuronas, los axones de las neuronas pues se han roto, qué partes del cerebro se han roto, si se ha roto el hipocampo, pues qué nivel de memoria te queda. Esto es lo bonito de la neuropsicología y todo es la más creativo. O sea, que bueno, aquí ya empiezo a emocionarme. Eso es lo que sé que te gusta, ¿no? Emocionate. Dale, porque... Esta disciplina es muy compleja, hay que estudiar muchísimo. O sea, yo sigo estudiando, y cada día me sorprendo más y cada día quiero saber más. Jugueteo con otras cosas dentro de la psicología, como mi hobby, como lo que más me gusta, pero la neuropsicología es estudiar, formarse.
Y lo bueno que tiene es que, o lo retador que tiene esta disciplina es que ¿qué puñetas pasa cuando la enfermedad llega, el daño cerebral llega a tu cerebro? ¿Qué circuitos, qué redes neuronales se estropean? ¿Qué dominios cognitivos se estropean? ¿Y cómo cambia la persona? Eso nos lo mostraba, pero de maravilla, Luria. Y Luria, con los avatares de la neurociencia y con todo lo que hemos desarrollado, que seguimos desarrollando, con la neuroimagen, una serie de cosas, ya Luria ya nos hacía unas descripciones verdaderamente poéticas de lo que pasaba en un cerebro cuando se estropeaba. Entonces, bueno, me sorprende muchísimo y de alguna manera me sigue dejando con la boca abierta, y me dejaba con la boca abierta pacientes que tenía yo en consulta con lesiones en zonas prefrontales que les provocaba un cambio de personalidad, y personas con una historia de vida, de puestos de responsabilidad, competencias muy complejas en su día a día, que aparece la lesión cerebral y destruyen la identidad de esa persona. A mí eso me parece cruel. O sea, muchas veces lo decía en clase, Sí. no os dais cuenta de lo que tenemos en la cabecita hasta que empieza a fallar. Y sobre todo me daba cuenta que como puñetas, cuando una persona tiene una lesión en una zona prefrontal que es la orbitofrontal, que empieza a aparecer una serie de comportamientos, de síntomas, de pensamientos, que dices a la persona, una persona que ha sido, ya te digo, un líder carismático, una persona con cargos de responsabilidad, que se convierte en un niño de 7 años. O con una mentalidad de un adolescente, que no asume una responsabilidad, que no ve el miedo, no ve el riesgo, que no tiene conciencia de lo que le ha pasado, que piensa que va a volver a ser la persona que era antes. Eso en la rehabilitación neuropsicológica es uno de nuestros campos de batalla, nuestros caballos de batalla. ¿Cómo se actúa ante eso? Bueno, pues las herramientas que tenemos pues son complicadísimas. Pues muchas veces utilizamos modificación de conducta para ciertas conductas complejas, pero muchas veces es complicado. Abordajes sintomatológicos, impulsividad, alteraciones comportamentales. Bueno, pues ahí igual hay que echar mano de algún tratamiento farmacológico, no queda de otra. Abordajes psicoterapéuticos en el que, bueno, se intenta trabajar la conciencia del déficit, que eso es súper complicado porque una persona tiene una lesión cerebral y no es consciente de que tiene una lesión cerebral. Es algo que parece que es como paradójico, pero hay gente que dice, bueno, sí, bueno, tuve una hemorragia, pero bueno, se me resuelven los líquidos y otra vez voy a volver a ejercer de banquero. Y la persona está con lo que llamamos una disfunción ejecutiva, no se organiza, no se planifica, sí, no funciona, totalmente fuera de órbita. Y eso, trabajarlo en terapia, trabajarlo en un abordaje psicoterapéutico, es muy complicado. Entonces, muchas veces, bueno, pues usamos mano de las herramientas que nos puede aportar la modificación de conducta. Sistemas de reforzamiento, bueno, pues hay que hacer un buen análisis funcional, hay que delimitar cuál es la conducta problema que hay que intentar, pues controlar de alguna manera, modificar comportamientos, pautas de comportamiento, que a veces es difícil. Es difícil porque, bueno, imperan muchas variables y esas variables a veces son difíciles de controlar. Instruir a la familia también, la pobre, claro, está fuera de órbita. Yo creo que eso tiene que ser también de lo más difícil, ¿no? El trabajar con el entorno de esa persona. Sí, verdaderamente complicado. Y más si es de un día para otro. Claro. El daño cerebral viene y de repente es un tsunami que arrastra a todas las esferas de tu vida. Rápidamente hay unos cambios de roles, la cabeza de familia sufre un daño cerebral, la pareja o el familiar cercano asume el rol de cabeza de familia con lo que conlleva, los subsistemas dentro de la propia familia, los niños pequeños, los niños medianos, los grandes, o sea, es un verdadero tifón que arrastra todo y que lo que conlleva. Entonces, bueno, pues reconstruir todos los procesos, las interacciones familiares, es complicado también. Y ahí, por ejemplo, mira, la terapia familiar, en mi formación paralela, me ha servido muchas veces para trabajar con las familias, sobre todo en la psicoeducación y en el acompañamiento a la hora de gestionar los nuevos avatares que tenía el familiar que ha debutado con una lesión cerebral.
sobre todo en cambios de comportamiento, en logística, en los factores pronósticos. Bueno, y ahora mi marido tiene una lesión, ¿qué hacemos ahora? Ha debutado con una serie de comportamientos que nunca en su vida los ha hecho y ahora los hace y estoy verdaderamente desbordado. Bueno, pues ahí intentamos también, que eso es un trabajo también muy bonito dentro de lo que es lo cruel que es el daño cerebral muchas veces, bueno, pues intentar acompañar y que la persona vuelva a encontrar el sentido de la vida. Que bueno, pues una vida que es salvada merece ser vivida y intentar, bueno, conseguir acercarnos, porque nunca nos vamos a volver a acercar a cómo éramos antes de la lesión, pero por lo menos o darle una nueva identidad a mi vida, darle un nuevo sentido a mi vida y bueno, acercarme a lo que realmente quiero hacer en mi vida. Eso es un poco también el proceso de recuperación, más allá de recuperar funciones cognitivas, adaptativas, motoras, y todo esto que hacemos todos en el trabajo sinérgico cuando hacemos rehabilitación. Buscar los valores y objetivos y... Claro, y el proyecto un poco de vida. O sea, un poco eso sería como la base. Sí, claro, sí. De alguna manera intentar que la persona vuelva a encontrar su hoja de ruta. Su hoja de ruta, sí. Eso es lo bonito del trabajo con personas. Es cruel, pero es interesante. Es que yo lo veo desde fuera y joder, te pasa una desgracia de estas y... También es otra cosa interesante. El profesional también que trabaja con esto luego tiene que también el hacer su propia autoterapia, apoyarse con otros compañeros, otras compañeras, porque hay casos que a mí verdaderamente sí que me han dejado y les tengo en mi corazoncito, los tengo ahí en mi recuerdo y me acompañarán toda mi vida. ¿Se puede hablar de alguno de esos? Es complicado, porque suelo ser bastante respetuosa, pero en casos generales, pues mira, casos de personas con una gran capacidad intelectual, con una vida muy florida, con una vida muy rica, aparece una infección, una encefalitis, aparece un ictus hemorrágico en una zona que no es nada buena. Y gente que además, los últimos casos que yo ya puedo así detener de mi ejercicio profesional eran cercanos a mi edad. Con lo cual yo me estaba trabajando y veía, digo, ostras, Elvira, tía, imagínate que debutas tú también. Yo qué sé, empiezas a pensar ya dentro de tu propia neurosis. Ya, tienes que saber. Entonces, pues es que lesiones como que, por ejemplo, te pierdes andando, tienes miedo de moverte hasta en el Mercadona, tienes miedo de ir a un sitio porque te pierdes las coordenadas espaciales, vives continuamente desorientado, no sabes muy bien, no te acuerdas de tu pasado, la amnesia, todo lo que es la amnesia retrógrada, ¿a qué te dedicabas? Si tienes familia, o sea, vives en el momento presente, pero en ese momento presente que no sabes muy bien cuál va a ser tu siguiente momento. Fueron de los casos que más me han impactado y me acompañan a lo largo de mi vida. Y gente que he apreciado mucho porque he trabajado mucho tiempo con esas personas que me han enseñado muchísimo, que son mis verdaderos maestros y a los que les dedico y les sigo dedicando todas las cosas que hago, porque realmente fueron súper generosos conmigo a la hora de enseñarme muchas cosas que han sido súper útiles en mi profesión. Ya no solo desde el punto de vista teórico, personal, eso es decir, ha sido un como eterno agradecimiento a estas personas que les pude ayudar en la medida de lo que podía, sus familias que fueron también muy generosas a la hora de confiar en mí y en la gente con la que trabajé, y realmente eso es lo que da sentido muchas veces o lo que ha dado sentido a mi ejercicio profesional. Entonces, para mí ha sido siempre revelador y lo recuerdo además con mucho cariño. Pero obviamente la enfermedad es cruel y la enfermedad es una puñetera, es una cabrona. El cerebro es un cabrón. Un último libro que ha escrito Aarón Fernández del Olmo, que lo recomiendo. El cerebro es un cabrón. Y tenemos testimonios de otros compañeros neuropsicólogos donde explican, ¿no?, con qué ferocidad actúa la lesión o el daño cerebral o la enfermedad neurodegenerativa. Ahora, hablando de recomendación del libro, supongo que habrá también muchas películas que quieran contar o que intenten contar casos.
Pues Pero tienes... o sea, que digas, vale, esta película sí que se asemeja, porque supongo que habrá muchas que lo intenten. Sí, hombre, esta última que he visto yo, Anthony Hawkins creo que sale de protagonista, el padre tiene Alzheimer, y se llama Mi padre, creo recordar, esta película, donde hace una visión muy interesante y muy certera de lo que es tener un familiar con Alzheimer, una enfermedad de una demencia, sí. Esa sí que realmente me ha acercado mucho a lo que es una enfermedad neurodegenerativa. En enfermedad mental, la más clásica y donde el libro es una obra de arte, Los renglones torcidos de Dios. O sea, es que eso es una obra de arte. El libro, por supuesto, la película, bueno, con ciertos matices, pero todos los que somos estudiosos de los abordajes psicopatológicos, de la psicopatología más descriptiva, bueno, pues es un manjar ese libro. Y la película, bueno, puede mostrar. No soy tampoco muy partidaria de ver películas de este tipo, la verdad. No suelo ser... ¿Por algo en especial? No, pues por mi propia forma de ser, no sé, es decir, no me apetece. Es decir, puedo ver otra cosa. No es una cosa que me llame mucho la atención. He visto series, he visto... hay una serie que me encantó, que la vi cuando estaba estudiando el máster, que el título echa mucho para atrás. Se llama Locas de Amor. Es una... la que os digo en clase. Sí, vale. A mí esa me encantó, sobre todo por es sudamericana, ¿no? Argentina. El canal 13 me parece que es muy buena descripción, o en partes, para ser una serie, una buena descripción de lo que es la enfermedad mental, lo que implica la enfermedad mental, el impacto que tiene la enfermedad mental y sobre todo la forma de funcionar. Y lo importante es la capacidad que porque son tres protagonistas, que entre ellas se ayudan, entre ellas establecen redes, la propia sociedad que les acompaña en su proceso de recuperación. Es decir, que ahí se muestra de una manera muy interesante los valores, ¿no? Que eso de alguna manera también es súper importante. La recuperación, no tanto en términos el propio clínico de que tengo un trastorno bipolar y lo que implica tener un trastorno bipolar, más allá del etiquetaje. Es decir, bueno, pues como la persona con un trastorno bipolar, bueno, pues se comporta, ¿no? Que bueno, ahí que podríamos darle ciertas explicaciones de lo que es la salud mental. Pero esa es una de las series que a mí realmente sí que la tengo en gran estigma. Locas de Amor. Me gusta. Locas de Amor. Sí, lo recuerdo. Diego Peretti es el psiquiatra. A mí me encantó y me la he vuelto a ver. Además, hace poco la volví a... Son muchos capítulos, pero bueno, son cortitos, con lo cual la verdad que a mí me gustó mucho. Sobre todo, bueno, porque es muy humana y creo que se ve muy bien el rol del terapeuta con sus fortalezas y sus debilidades como personas que somos. Y sobre todo también la fortaleza y debilidad que tiene este grupo de mujeres que en el fondo, bueno, pues son unas luchadoras y que tienen una capacidad de resiliencia y sobre todo de resistencia ante la adversidad, cosa que me parece que también hay que ponerla en mención. Más allá de lo que es el factor negativo, o que podríamos decirlo, de lo que es una enfermedad mental, que también tiene mucho estigma y hay mucho prejuicio todavía. Lo vamos conociendo mucho más, pero todavía hay mucho recelo en la enfermedad mental, creo. Y ahora ya sí, ¿qué es el cerebro? El cerebro, no tengo ni idea. Apenas, ¿no? Es que el otro día estuve en tu despacho. Sí. ¿Cuántos libros hay de El cerebro? Pues tengo pocos, tengo más en mi casa. Hombre, supongo. Aquí tengo los que, bueno, suelo consultar. Me encanta, es que me fascina. Sueles consultar como 40 libros. Soy una señora mayor, entonces ya la gente mayor ya se dedica a hacer cosas de mayores. ¿Vas por las tiendas y todo lo que haya de cerebro? Sí. Y la gente además que ya me conoce, la gente que ya me quiere mucho, y mis amigos, mi gente ya siempre si ven un cerebro me lo regalan. Hombre, sé que te regalan cerebros. Entonces es el mejor regalo que me puedes hacer. De hecho, cuando cumplí los 40, mi regalo de cumpleaños fue un cerebro, que es el que llevo en clase. Un cerebro que pesa como uno real. Que pesa, que es como un real. Entonces es como si me hubieran regalado un Cartier. Para mí le tengo, vamos, dejo que lo toquen y tal, pero bueno, le tengo ahí como, cuidado, no te lleves ninguna pieza. Un cerebro como el señor Patata que se desmonta y todo. Entonces, bueno, sí.
Siempre que veo un cerebro o cosas que se relacionan al cerebro, me lo compro. O sea, en eso soy muy friki. Pero bueno, porque es que es lo que me he dedicado toda mi vida. Y todavía no sabemos muchas cosas. Que eso es lo verdaderamente. Yo cuando voy a los congresos de neuropsicología, que suelo estar siempre vinculada, pues me vengo cargadísima de ideas para investigar. Luego, bueno, pues lamentablemente vienen ciertas contingencias y no es posible. La gestión, la docencia, investigación, bueno, se me complica mucho, pero bueno, en algún momento quiero pensar que cuando me libere un poco, me dedique a investigar muchas cosas que tengo ahí apuntadas, que siempre salen de estos congresos tan guays que voy siempre a, bueno, que organiza la FANSE, que es la Federación Nacional de Asociaciones de Neuropsicología, donde bueno, nos encontramos los compañeros, pasamos un rato pues de ciencia y también de, bueno, pues de compañerismo, que eso también es muy importante. Y bueno, no sé qué es el cerebro, la verdad, si te soy sincera, es un órgano maravilloso que funciona verdaderamente de una manera fantástica y que realmente todavía nos falta mucho por aprender. Nos acercamos mucho ya en su conocimiento, sobre todo ya con lo que es el conectoma, cómo funcionan esos circuitos cerebrales, cómo funciona el cerebro en términos de conectividad entre redes neuronales y qué pasa cuando el cerebro se neurodegenera o hay una lesión, cómo ese cerebro es capaz pues de reorganizarse o de reorganizar zonas paralelas que no tenían una función, pero que, bueno, pues que son necesarias que se activen para intentar reparar. El cerebro es un sistema, es un órgano que funciona verdaderamente bien trabajando en equipo. Y además es que apechuga, las diferentes áreas del cerebro apechugan cuando son necesarias. Entonces, bueno, me parece que es fascinante y sobre todo que le tenemos que dar mucho rendimiento al cerebro sin estresarnos, porque ahí entra el factor cortisol, que es malo, pero tenemos que darle buen rendimiento porque de alguna manera nos va a servir, ¿no? De base, y nos tiene que servir de base y de apoyo durante muchos años de nuestro envejecimiento. Porque a medida que envejecemos, bueno, pues esas funciones, hay ciertas funciones que se van perdiendo, o van no perdiendo, sino que van bajando el rendimiento. Con lo cual, bueno, lo que sí que me ha enseñado la neuropsicología es aprender a cuidar el cerebro, o intentar cuidar el cerebro para que dure mucho en óptimas condiciones cuando ya aparece el envejecimiento. ¿Y cómo se cuida un cerebro? Uy, pues mira, una cosa que no hacemos, que es, o intentarlo, dormir. Es fundamental dormir. Y en eso siempre en clase lo he dicho, hay que dormir. Sobre todo cuando estéis estudiando el examen. Hay que hacer varias fases REM, eso por descontado. Eso os lo digo siempre, en plan mantra, no me hacéis caso, así os va luego. Hay que dormir. Bueno, en líneas generales, no vamos a generalizar ni personalizar. Hay que dormir, hay que evitar los neurotóxicos. Una cosa es que, por ejemplo, como sociedad mediterránea que estamos muy acostumbrados a introducir el alcohol en nuestra vida, pues el alcohol, pues cuanto menos tomemos mejor. Lo que pasa es que, bueno, está como muy normalizado, pero no actúa bien, no es bueno, es mejor tomar agua. Ya sé que, bueno, estás por ahí de bermutorero y no vas a estar tomándote un Sprite. Bueno, pues hay que intentar evitarlo. Buena alimentación, buenos nutrientes, intentar controlar el estrés. ¿Cómo se controla el estrés? Bueno, pues hay muchos mecanismos. La cosa, el verdadero reto es mantenerlo a raya. Intentar mantener la calma, aunque creas que bueno, a tu alrededor todo se desmorona. Meditación, es decir, utilizar algún tipo de estrategia eficaz para bajar los niveles de estrés. No es que yo en mi caso, por ejemplo, pues entre situaciones estresantes o veo que tengo estrés, pues me pongo las mallas, las zapatillas y salgo a correr. Para mí es el mejor ansiolítico. Yo ya me veo que estoy un poquito on fire y digo, espera, hay que ponerse las zapatillas y con un par de kilómetros, oye, quedo resuelta. Bueno. Sí, bueno, cada uno lo que le funciona, claro. En mi caso, es decir, el deporte, meditación, sobre todo meditación, dedicarle un poco de tiempo a parar las revoluciones, mantener la auriga
en calma y decir, bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a intentar centrarnos en el momento presente, vamos a hacer una meditación, vamos a intentar, bajar revoluciones. ¿Horas del sol? También fundamental, os lo digo en clase, sacar la cabeza por la ventana, que os dé un poquito el sol, porque es fundamental para el tema de la vigilia y sueño. Y porque estamos mucho tiempo sentados frente a un ordenador, en un pupitre, y luego tenemos pues esa cara de acelga, esa tonalidad así como de muertos en vida, que en realidad, bueno, pues hay que sacar la cabeza un poco a la ventana o darnos un paseo, que no paseamos. Hay que intentar pasear todos los días, andar un poquito. Yo, por ejemplo, mi paseo es, salgo de la Facultad de Educación y me voy andando hasta la Facultad de Salud cuando tengo que ir a dar clase. Bueno, pues ahí me permite que me dé un poco la luz y por lo menos organizar en mi cerebro esos patrones, luz, no luz. Una cosa que siempre os lo digo en clase, el móvil, siempre antes de irse a la cama, dejarlo. Por lo menos media hora antes de meterse a la cama, quitarse el móvil, porque esa luz, pues le estamos dando una información a nuestro cerebro diciendo, oye, que hay que estar despiertos. Tenemos la santa manía de meternos a la cama con el móvil. Sí, que yo entiendo que el TikTok es muy interesante, yo entiendo que el Instagram es muy interesante, que sí, que yo no lo voy a demonizar, si yo soy la primera que lo uso. Pero muchas veces podemos utilizar otra serie de cosas para precipitar, ¿no? Que empiecen a aparecer la latencia del sueño, ¿no? Cuando empiezan las primeras fases del sueño superficial a profundo. Pues igual es muy conveniente leerse un librito de papel. Sí, que ya sé que es muy aburrido, que no es nada motivador, pero bueno, intenta leer un poquito. 5 minutitos, con 5 minutitos, un par de hojitas. Suficiente. Suficiente. Y además, si tú lo piensas, tú te lees. Yo es que lo tengo súper estudiado. Yo me suelo leer 2 hojas, 3. Todos los días. ¿Cuántas hojas te lees al mes? ¿Cuántos libros te lees al año? Es que hay que hacer cuentecillas. Si tú haces las cuentecillas... Con 3 hojillas al día... 7 por 3, 21. Sí. Vas multiplicando los meses, te sacas en un libro. Un poquito más. 5 hojitas, que eso no te lleva a nada. Eso no te lleva a nada. Pero bueno, sí. Esto es como el ejercicio. Yo muchas veces lo digo, ¿no? A lo mejor no te des el atracón. Lee 3 hojitas. Vas cogiendo el ritmo, ¿vale? Y eso precipita el sueño y además aumenta tu cultura. Entonces yo mis grandes batallas literarias las he realizado antes de irme a dormir. Y de hecho me leo los libros, 3, 4 hojitas. Bueno, hay veces que leo más, según un poco lo interesante que sea el libro. Y es fantástico. O sea, tú los libros de todo lo del cerebro, de investigación, eso no lo consideras libros. Eso, por ejemplo, lo tengo dedicado por la tarde un ratito. Suelo leer un ratito, o ahí necesito, cuando ya tengo apuntes, necesito un ejercicio un poco más... un poquito más dedicado. Pero, por ejemplo, yo ahora me estoy leyendo un libro de terapia familiar, sigo jugueteando con la terapia familiar y bueno, también no me saldrá. La aceptación y compromiso, que eso me lo presentó mi compañero de área, tu profesor también, Juanjo. Entonces también me he metido en estas verbenas literarias, entonces compagino. Que además es que me gusta muchísimo el poder dedicarle también a otras disciplinas, a otros conceptos de la psicología. Entonces lo estoy disfrutando mucho. Estoy con terapia familiar y aceptación y compromiso. Entonces, bueno, y alterno. Y es que lo complicado además, que es que esto siempre lo he hecho toda mi vida, y me aparece en el libro me estoy leyendo el de Russ Harris, por ejemplo, un libro que tiene, La trampa de la felicidad. Y aparece un término nuevo que lo apunto y digo, ¡ay, me lo tengo que leer! Y ya estoy en canción buscando otro libro que me esté hablando de esta historia. O sea, vas enlazando. Es súper enganchado. Es que eso es súper adictivo. Estoy súper enganchada. Como tiras de una cuerda. Y luego, a lo mejor Juanjo me pasa un artículo y me lo leo. Y digo, ¡ay, que aquí ha salido una cosa súper chula! También, venga. Entonces es como, venga, a ver, Elvira, céntrate un poco porque tu vida, si no, va a la deriva. Todo no se puede. Pero me encanta, es súper divertido, pero siempre ha sido así. O sea, no es porque haya aparecido ahora la aceptación y compromiso en mi vida o la terapia familiar. O sea, siempre estoy jugueteando con cosas, me encanta investigar. Pues puede ser, mira, yo le llamo intereses, jornadas temáticas. Y además la gente que me conoce ya lo sabe. Pues mira, me da, por ejemplo, por investigar sobre el tango. ¿El tango?
tango, Argentina, y empiezo a investigar. Y me hago una especialista. Y escucho música en tango, y estoy con tango electrónico, o sea, boom. Y me da una neura, y estoy ahí meses enfrascada en ese negocio. Sí. Me ha dado por la música turca, me ha dado por la música coreana, me ha dado por la música japonesa, y también, o sea, todo lo que puedo encontrar de Japón me lo engullo. Música, literatura, cine, todo. O sea, todas las disciplinas. Entonces estoy ahí metida muchos meses, que es que me fascina. Estoy ahí metida en mi mundo paralelo, que estoy investigando y me hago especialista. ¿Y cuándo cambias de Ay, pues de repente aparece otra nueva historia. Entonces ahora estoy, pues, he vuelto otra vez un poco a la parte terapéutica, pero hasta hace poco he estado con el mundo japonés. Me ha durado muchos años. Joder. Murakami, me dio mucho por Murakami, me dio mucho por Mishima, me dio mucho por autoras japonesas, series japonesas en versión subtitulada, grupos en japonés que no tienen nada que ver con el K-pop, nada que ver. Hay un mogollón de música súper interesante, indie, jazz electrónico, bossa nova, espectacular, que me sigue encantando y me sigo deleitando. Entonces estoy con mi jornada temática. Y luego, bueno, tengo otra de mis hobbies que les tengo un poco abandonados y que creo y quiero, en el momento en el que me relaje un poco, escribo novelas. Entonces, en el delirio japonés, que surgió mi delirio japonés después de haber estudiado tanto, mi pequeña oposición japonesa, tengo una novela japonesa que se llama... ay, te lo diré, se me acaba de olvidar. Que esa la quiero publicar. Lo que pasa es que me tengo que sentar y la tengo que volver a reformular, a escribirla, porque la tengo un poco ahí... Suhari. ¿Y es tuya? Es mía, es mía. ¿Y es la primera que...? No, qué coño, escribo desde que... la historia de mi pasión por la escritura viene porque llega segundo de bachillerato y Elvira Mercado repite lengua y literatura. Suspendo lengua y literatura y repito un año entero con lengua y literatura. Entonces, imagínate tú mi nivel de funcionamiento intelectual, que pues estuve cabreada con la vida, pues todo ese curso escolar a maldita de la mierda la lengua y literatura. Lo siento por los que estudian lengua y literatura, pero a mí me genera malestar. Porque tuve que repetir segundo de bachillerato, con una asignatura. O sea, os quejáis cuando te suspendes fundamentos. Yo suspendí lengua y literatura todo segundo de bachillerato. Y conseguí aprobarla en septiembre, que esa es otra. Pero bueno, no vamos a hablar de eso. Lo tengo olvidado, lo he superado. Entonces, claro, a mí siempre me ha gustado muchísimo la cultura clásica, porque es que yo en cuarto de la ESO tuve una profesora que se llamaba Socorro que me encantaba y otra profesora que me daba griego. Entonces ahí descubrí el italiano, descubrí la cultura clásica, bueno, me encantaba. Entonces siempre me ha gustado mucho Roma, la antigua Roma, los emperadores. Entonces, en ese año me acuerdo, dije, pues, ¿qué voy a hacer? O sea, no me voy a amargar. Digo, voy a tener que buscar rendimiento a esta vida de mierda que estoy teniendo en este momento. Y ahí escribí mi primera novela, que se llamaba Claudius Tacitus, Julius, espérate. Claudius Julius Tacitus, el entusiasta del destino. Bueno, esa me la gocé. ¿Pero las has publicado? Las tengo ahí en el tintero. Ahí fue el germen de los intereses temáticos. Yo ahí me pasé gran parte de mi vida en San Lesmes, en la biblioteca, leyéndome todo lo que encontraba de la cultura clásica, de Roma. Claro, yo estaba escribiendo una novela y yo quería ser una persona que estaba haciendo de una manera fehaciente. Juan Eslava Galán, me leí todos los libros, porque Juan Eslava Galán tiene una parte que escribe sobre Roma que te mueres. Todo lo que encontraba de Roma me lo he leído. ¿Cómo se hacían las termas? ¿Qué días iban los hombres a las termas? ¿Qué días iban las mujeres a las termas? ¿Qué vestuarios usaban los romanos en la época en la que yo me centraba? Que tampoco lo tuve muy claro porque yo me movía entre Trajano, que me apasiona Trajano, no me digas por qué, pero me encanta Trajano, y Marco Aurelio. Pero claro, en el tiempo son totalmente diferentes. Bueno, entonces hice ahí una especie de remix. Me monté una película, pero era brutal. Que al emperador le intentan matar, pero una especie de grupo terrorista griego. Bueno, una paja mental. Una paja mental que te mueres. Y a partir de ahí empezó el desarrollo. Y luego han venido más novelas, claro. El chico que bailaba demasiado, Ítalo el Bobo, Suhari, Aisiteru. Ahora estoy escribiendo otra,
es que junto, como tengo varias historias en la cabeza, estoy escribiendo ahora otra, que bueno, tengo que darle una vuelta, todavía tengo ahí en boceto, pero es bastante interesante también. Entonces, bueno, claro. No sabía esa faceta yo. Buah, es que es súper divertida, eso me encanta, pero ahora tengo súper parada. Pero vamos, quiero publicar, claro. Eso yo creo que es el fin en sí mismo de todas estas cosas tan tan divertidas que hago, que me gustan mucho, claro. Claro. Voy a parar aquí, Vale, porque hacemos la parada de avituallamiento perfecto. y la verdad es que no sé qué comprar, que creo que te pueda gustar, pero bueno, intentar acertar. Soy de buen conformar, la verdad, me gusta todo. Vale. Menos el brócoli. El brócoli no me compres brócoli. Brócoli no voy a comprar. Brócoli no, pero cualquier cosa de esta que tenga un alto contenido en glutamato y en estas mierdas, Azúcar y demás. azúcar ahí en vena, Vale, me está me están diciendo que... indicando sí, que nos tenemos que mover. Sí, no vaya a ser que justo quiera venir alguien aquí hinchar Pues seguramente la ley de Murphy. Y ahora a la que salga seguimos y Vale. hablamos de fundamentos psicobiológicos de la conducta y psicopatología. Venga, perfecto, me parece guay. Bueno, ha dicho que es fácil y que todo lo que tenga azúcar lo puede degustar, así que vamos a ver si hay algo dulce que pueda acertar yo. He pensado algo que puedas ir picando, Vale, que sea dulce vale. y que puedes ir picando mientras lees o mientras corriges. Bueno, espectacular. Buah, chaval. Sí, un 10, ¿no? Perfecto, Sube mi nota. perfecto. Bueno, había yo decidido ir a hacer la healthy, pero va a ser mañana. Bueno, que mañana empiezo. Vale, Bueno. Sí, bueno, todo súper sano, ¿eh? eso pone. Todo Oye, sanísimo. tú me has dicho, ¿eh? Todo sanísimo. Menos el brócoli. Oye, mira, choco mini cookies. Oye, qué maravilla, ¿eh? Qué maravilla, oye, fíjate. Pues O sea, esto lo puedo comer ahora en el viaje. sí, si quieres. Puedes abrirlo. Mientras hablamos de tus dos grandes amigas. Porque tú, eso, en la universidad, ¿Mm? puesto el micro, sí. En la universidad, solo das estas asignaturas, fundamentos psicobiológicos de la conducta, No. que asusta, ¿eh? Bueno, no es para tanto, luego es muy No, divertida. no es para tanto, y luego es divertida y entretenida. Yo me he reído mucho. Y psicopatología. No, yo también me lo paso muy bien, Me he la reído verdad. mucho en fundamentos. Hay veces que salía de clase y digo, olvida, tía, hay que ser más académica, no puede ser tan... Pero bueno, es la única manera, es la metodología docente que tengo para explicar el sistema nervioso central. Es que, claro, Parte del sistema parte del nervioso sistema nervioso central. central porque os quitaba a un gran a mi pesar, pero es que, claro, es que esa asignatura es que es muy cortita. Es que es un mes y medio en el que yo os calzo 5 temas. Densos. Densos, pero como, vamos... Cosas que... Como la pena de Murcia de denso. Cosas de las que no he oído hablar en mi vida. Bueno, sí, sí. Claro. Claro. Porque, bueno, igual os suenan los pares craneales, pero a mí los pares craneales, pues... Me encontré el otro día en la última sesión del Theming Day una compi ya que es profesora, que la di clase hace X años y me dice, Elvira, todavía me acuerdo de los pares craneales. Estoy diciendo, joder, estoy creando un trauma. No, pero o sea, se quedan los pares craneales porque es... Ay, qué bueno. Los dimos yo creo que justo el último día o el penúltimo día Claro. de clase antes del examen. Claro. Y fue como, esto tiene que entrar, esto hay que explicarlo. Y ya está. Bueno, o sea, yo creo que fuisteis la promoción que calcé el tema 5, cerebro y cerebelo, en un día. Que yo era, bueno, puede salir muy bien o puedo salir en las noticias donde pone Elvira Mercado acude al defensor universitario para defenderse del aluvión de quejas que ha tenido el alumnado por su conducta en el tema. no, yo lo he dicho muchas veces y lo que he dicho al principio, si esta asignatura la da otra persona, vaya matanza. De Texas. O sea, para mí ha sido la asignatura más
densa, difícil de la carrera, porque es eso, es una asignatura que, o sea, me parece súper importante y no sé, si vas a ser profesor, trabajar con educación especial, etcétera, creo que es fundamental. Pero eso, Claro. volvemos, es que, no sé, yo me acuerdo de presentarme el primer día y decir, pero... Ya, las caras son buenísimas. sea, El primer día es muy divertido. Estábamos perdidos. Es muy divertido el primer día. Además, toda la puesta de escena, cuando os mando el form, venga, rellenadme para ver un poco qué tenéis de nivel, verdad, a qué os suena. Claro. Formulario que... O sea, es yo decir, sinceramente quiero leer ese formulario porque no recuerdo qué puse, ojo, pues mira, pero habría cada barbaridad por ahí. No, pues mira, de verdad, me quedo, yo la verdad que no me puedo quejar de la asignatura, de la respuesta que tiene la asignatura, de lo compleja que es la asignatura, pero que luego, en el fondo, lo bien que respondéis, no estéis acostumbrados a estudiar, porque eso es una realidad, vuestro hábito de estudio es bastante regular, en términos generales, sin personalizar. Entonces, claro, hablaros de términos como, yo qué sé, la latencia del sueño, el lóbulo floculonodular del cerebelo, pues claro, empezáis ahí a convulsionar en grupo. Es que había palabras que no sabes escribir así de primeras. Pero todo esto que parece que es algo como muy improvisado, como que llego aquí y yo desarrollo una faceta actoral, está súper preparado. Es decir, yo cuando me siento, yo veo el temario, cuando empiezo clase, cuando termino clase, cuento los días que tengo de clase, cuento, además lo pongo en plan todo súper mascado en el PowerPoint de presentación. Pues tenemos 13 días de teoría, tenemos 10 prácticas de duración, todo como súper TOC, ¿no? Súper como muy obsesivo compulsivo, vale. Pero yo pienso, bueno, a ver, todo lo que sé o lo que creo que sé, ¿cómo intento transmitirlo a un grupo de gente joven que no está relacionada para nada con el campo neuropsicológico, con lo que implica el cerebro, más allá de lo que es como una especie de pasa? ¿Cómo lo hago de una manera que sea asequible y que aguanten en clase 1 hora y media y que aguanten sin que mueran y que les dé un ataque de narcolepsia? Es que además eran clases de 1 hora y media, 2 horas. Claro, entonces yo ya ahí desarrollaba mi papel actoral de decir, venga, pues vamos a intentar vender esto, vamos a intentar contar estas anécdotas, vamos a intentar, bueno, explicarlo, ¿no? Y sobre todo, además, una cosa que creo que es fundamental y la defenderé hasta el último día de mi clase. Saberos los nombres, saber cosas de vosotros, de cada uno de vosotros, de lo que le puede gustar a uno, de lo que es otro, de si se lleva bien con uno, de si se lleva mal con el otro, la música que escucháis, o sea, cualquier información que me dé para crear una cohesión de grupo. Eso es fundamental. O sea, para fundamentos yo creo que gran parte del éxito del formato es que establezco un vínculo con vosotros. Y porque además es que me interesa, es genuino, es decir, no es una cosa que lo haga. Yo soy así en clase y fuera. Los que me conocéis sabéis que como soy en clase, soy en la calle. No tengo ninguna... O sea, y sobre todo, además, en eso soy súper listo. Sabéis perfectamente si un profesor funciona o no funciona. Claro. Y sabéis hasta dónde podéis rascar con un profesor y con otro. Hasta dónde podemos timar, entre comillas, a un profesor y no a otro. Entonces, claro, eso conlleva que uno de los grandes éxitos de la asignatura es eso, es decir, joder, y porque además, otra cosa que también es importante, más allá de la asignatura, me gusta muchísimo el grado, me gusta muchísimo primaria, y eso se nota, es decir, no soy maestra en primaria, pero he trabajado con muchos maestros en primaria, conozco al maestro y lo que yo entiendo como ser maestro, entonces creo que también es importante consideraros como maestros, aunque estéis en tercero de carrera. Para mí sois maestros, para mí sois personas que vais a educar a personas en un momento muy determinado del desarrollo. Pues para mí eso es fundamental y yo creo que son las claves que tiene la buena aceptación de la asignatura para lo que es y lo que podría ser. Claro, por lo que tú dices, si yo me pongo a daros una charla magistral donde cuento de una manera anodina, bueno, esto es el cerebro, esto es lo que hay y esto es lo que entra. Pues bueno, pues entiendo que eso tiene que ser muy complicado y sobre todo además que sea motivador. Entonces aquí una de las variables estrellas donde realmente es, y porque es mi forma de ser, no sé si lo podría hacer otra persona, el sentido del humor. Entonces eso es lo que me ha permitido que año tras año, que ya llevo 12 años dando esta asignatura, tenga una aceptable... Hombre, que engancha. Al final vas a clase y te lo pasas... No vas a disfrutar, pero te lo pasas bien. No es... Claro.
Es intentar decir, bueno, pues vamos a intentar que estos chiquillos pues vengan a clase. Pero bueno, que luego estoy muy contenta, porque dices, bueno, a pesar de que suspendan el examen, yo sé que luego en el fondo, el tiempo me lo dice, año tras año, os quedáis con un buen recuerdo de la asignatura. Entonces, bueno, para mí eso ya es un éxito. Y por lo menos con quedaros con 4 cosas. Bueno, si son los pares craneales, pues bienvenido sea. Si es el encefalograma, pues bienvenido sea. Si es la historia de lo que le pasa a Kevin Bryant cuando se lesiona el área dorsolateral de su lóbulo prefrontal, pues bienvenido sea. Entonces, bueno, siempre intento transmitir que trabajamos con personas y que vais a trabajar con personas que por su propia situación son alumnos que son con necesidades especiales de apoyo educativo, que bueno, pues que hay que darles una buena respuesta educativa. Y sobre todo, pues comprometerse con la profesión, al igual que yo me comprometo con la mía. Esos son yo creo que los valores que tiene la asignatura, o los puntos fuertes que tiene la asignatura. Sí, que al final lo reflejas. Porque me apasiona, porque es la niña de mis ojos. Es decir, bueno, voy y no me importa, como si tengo que darle a las 8 de la mañana, es que me encanta. Fíjate, por ejemplo, los martes, que es el día más duro de la asignatura, que empiezo con vosotros a las 3 y me voy a las 7:30 de la tarde, todo seguido. Entonces ya dices, bueno, si ponemos un vídeo, 3 veces que pongo el vídeo. La teoría, pues imagínate, pues que te cansas también. Tienes que hacerlo de alguna manera que sea medianamente motivador, si se puede. Claro, intentar vender las funciones del bulbo raquídeo para que sea motivador, pues es súper complicado. Es un verdadero reto. Entonces, bueno, tienes que echar mucho mano de casos de pacientes, de casos clínicos, de, bueno, pues de hacerlo divertido. Y pues, ya te digo, mi forma de ser, que facilita que esa asignatura tenga ese funcionamiento, no sea otra persona, habría que analizarlo. Que viniera otra persona, le decimos a Juanjo que dé fundamentos, yo le cambio. Yo me quedo con psicopatología. Ya, pero Juanjo también tiene otra forma de... Claro, pues es que es eso, cada uno tiene sus cosas buenas en su asignatura. Juanjo lo borda en psicopatología, bueno, pues yo a lo mejor lo puedo bordar en fundamentos, pero porque es la mía, es la niña de mis ojos. Entonces, bueno, y siempre con la idea de mejorar. Todos los años intento mejorar. Todos los años estoy intentando introducir cosas nuevas. Que eso también es el objetivo. Es decir, que no se me quede siempre en la misma, los grandes éxitos. Que sí, están los grandes éxitos, pero... Ya que bueno, haya evolución. Eso es. Y que luego supongo que lo que has dicho, al final el cerebro se van descubriendo cosas nuevas. Claro. Entonces... Claro, eso es. No como algo estático, sino como algo que realmente, bueno, pues tiene un sentido. Pues estamos llegando ya al final. Vale. Y ahora hago la sección de cruce de caminos, que tiene conexión. Vale. La idea es que haya conexión entre los copilotos. Vale. Entonces, el copiloto anterior, que fue Alex, sí. Te ha dejado una pregunta para ti y luego tú tienes que lanzar otra para el siguiente. Vale. Con la gracia de que no sabes quién es el siguiente. Perfecto. Entonces, Alex te ha preguntado wow. ¿Qué? Tengo miedo a las preguntas, pero venga, va. A ver. No es mía, ¿eh? Vale, bien. Yo me limpio las manos. Perfecto. ¿Cuál es tu aportación ahora mismo, en este momento, para que el mundo sea algo mejor? Vale. Bueno, mi aportación humana es... Sabéis que mi despacho siempre está abierto. Que venís a mi despacho y me podéis contar cosas y si os puedo ayudar o puedo ayudar al alumnado o puedo conseguir que, bueno, la persona que necesita en un momento dado ser escuchada, pues que salga de mi despacho un poquito mejor de cómo entró. Y eso yo creo que eso es una de las máximas que ha hecho que intente contribuir un poco en el que el mundo sea mejor. Es decir, bueno, una persona que necesita una ayuda, pues intentar ayudarle y que salga de mi despacho es un poquito mejor. Y lo que has dicho antes, que no solo como profesora, sino que tu idea en tu vida ha sido ayudar a la gente. Sí, esa es la máxima, sí. Y eso es quizás lo que mueve un poco el ayudar. La gente que me conoce además lo sabe. Pues ahora le tienes que lanzar tú una al siguiente. Vale. Si tuvieras un superpoder, ¿cuál tendrías? Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? ¿Cuál elegirías? Yo creo que es por aquí, ¿no? No sé por dónde es. Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? Vale. ¿Tú lo sabes? ¿Tú sabes cuál sería el tuyo?
Sí, claro. ¿Se puede decir? Sí. A ver. Hacerme transparente y estar en sitios O sea, hacerte invisible. invisible. Vale, y ahora ya sí que estamos llegando al final. Yo hago el último tramo, Vale. que son las mismas preguntas a todos los copilotos. Venga. Entonces, la primera es una anécdota que te haya pasado a ti. Me gustaría alguna dando clase. Vale. Uno de los años de fundamentos me dieron asignada, imagínate, el aula 6, ¿no? Sí. Bueno, creo que fue el año de la tesis. Yo estaba ya tan desordenada con la tesis que estaba ya ahí, bueno, todos los que hacemos una tesis pasamos por determinadas fases. Entre ellas, bueno, pues optimismo, negatividad, psicoticismo, bueno, varias alteraciones psicopatológicas. Y entonces yo estaba en un momento de daño cerebral sobrevenido por la maldita tesis. Y entonces, bueno, tenía clase de fundamentos por la tarde y yo sabía que tenía que dar la clase en el aula 6. Pues de repente me levanto y digo, pues hoy voy a dar la clase en el aula 8, por San Queremos, yo qué sé. Lo sorprendente de todo es que el alumnado sabía que estábamos en el aula 6, pero nos vamos al aula 8, yo convencidísima, empiezo a dar, más me acuerdo que estaba dando la neurona. Yo, bueno, pues llego con el PowerPoint, la neurona, no sé qué, y voy a encender el mando para empezar con el PowerPoint. No funcionaba. Digo, qué raro. Bueno, voy a buscar a las vedeles y digo, oye, mira, que no funciona el mando de la 8, porque en aquellos entonces los mandos se quedaban donde las vedeles. Bueno, pues te voy a dar otro. No funcionaba. Yo en el aula 8 metida, en el aula 6 ya no me acuerdo. Y entonces pasa el tiempo, viene la vedel y me dice, Elvira, ¿en qué clase estás? Digo, pues en el aula 6. No, te has metido en el aula 8. Tu clase es el aula 6. Bueno, pues yo me metí en el aula 8, convencí al alumnado para meternos en el aula 8, no sé, fue como algo muy kafkiano. Sí. Y diciendo, ostras, cómo me está yendo la cabeza, que no soy capaz ya ni de regir bien a la hora de meterme a la clase. Bueno, una anécdota de cómica. Bueno, pues fue decir, bueno, pues la tesis. Esa es una de las anécdotas que tengo de la asignatura. Me obcequé, me metí en una clase que no era, yo ahí con la neurona, no me funcionaba el PowerPoint, yo explicando la neurona a pulso, haciendo unos dibujos, que eso parecía más bien de enferma mental que otra cosa. Y por ahí fui. Y mi clase era a las 6, pero me metí en la 8, porque me apetecía, un San Queremos. Bueno, ya está. Y convenciste a todos para... Sí, no me acuerdo muy bien, pero yo acabé en el aula 8, dando la neurona, escribiendo la neurona, haciendo un dibujo de la neurona en la pizarra, yo ahí con el alumnado y, bueno, así estábamos. Y son cosas que pasan. Bueno, uno se obceca, uno se pone nervioso y dice, bueno, pues vamos a ir por aquí. Otra pregunta es, y yo sé que tú eres mucho de dar consejos, da uno. Vale. Mantén la calma, que al final las cosas salen. Al final todo sale. Pero persiste. Sí, persiste. No pasa nada, no hay ningún problema. Poco a poco. Al final las cosas salen y salen bien. Y si no salen bien, pues ya saldrán. La siguiente, que creo que ya la has respondido. Tu forma de evadirte ante un mal día, un mal momento. Salir a deporte. correr. Salir a correr. Es una de mis mayores herramientas que me ha ayudado muchísimo en determinados momentos complicados de mi vida. Sobre todo, además, hay una cosa que el que me conoce sabe que yo los domingos hago mi gimnasia. Y además es mi manera de hacer la meditación para organizarme lo que va a venir toda la semana. Cuando trabajaba, pues el domingo el domingo pensaba en mis pacientes, en lo que iba a hacer cada uno con cada uno de los pacientes que tenía, organizaba mi agenda de la semana mientras salía a correr. Y ahora, bueno, pues lo dedico pues para hacer un recorrido de lo que he hecho la semana, para organizarme la semana que viene, todos los frentes abiertos que tengo la semana, la docencia, lo que tengo que dar, bueno, organizarme un poco mi agenda. Pero eso lo hago siempre el domingo. Y el domingo además es que me lo dedico a mí exclusivamente y no perdono. O sea, es decir, rara vez, a no ser que tenga alguna cosa importante, estoy de viaje o no salgo a correr. O estoy, pues yo qué sé, estoy mala, estoy con un trancazo, pues Sí. o hace un día de mierda y no puedo salir. Pero muy Pero rara si vez. no- De hecho, todos los domingos la gente que me conoce además sabe, no quedamos porque Vida tiene la gimnasia. Además es que yo le llamo la gimnasia.
Sí, sí. No olvides de la gimnasia. Entonces, igual podemos quedar después de la gimnasia. Y luego la siguiente, ya la penúltima, Sí. es el sitio favorito tuyo de la provincia de Burgos. ¿Puede ser la ciudad de Burgos? Puede ser la Burgos. ciudad. Bueno, yo estoy totalmente fascinada de un rinconcito que hay en el Arco Santa María. Es decir, tú entras por el Arco Santa María, lo que justo detrás del arco, que es como que si fuera un muy renacimiento, y justo llegando a ver la Catedral de Burgos. Ese es mi lugar favorito. Y muchas veces paso por ahí. Pensaba que ibas a decir el Museo de la Evolución, ese cerebro que tienen y te metes dentro. No especialmente, mira. Más la vista de la catedral. Sí. Entrando por el Arco Santa María. Y sé que también te gusta la música. Sí, claro. Y aquí hacemos una lista de Spotify Vale, muy aleatoria, vale. porque cada copiloto añade 4 canciones en base a unas premisas. Entonces, es totalmente random. Vale. Entonces, la primera premisa es una canción que a ti te guste gritar cuando vas de viaje, cuando estás en un coche. Pues mira, Linkin Park, Given Up. Además tiene un minuto ahí en el que el paisano se pone a cantar y ahí das un grito que ya estoy conduciendo, he gritado, y cuando salgo a hacer la gimnasia a veces me la he puesto y luego acabo medio moribundo, porque es ahí cuando hago la progresión ahí de correr como si no hubiera un mañana, con ese grito además que pega el cantante. ¡Buah! Espectacular, espectacular. Yo creo que es una obra de arte. La siguiente es una para bailar delante del espejo. Bailar delante del espejo. Oh. Pues me pillas fuera de juego. Una para bailar. Madonna. Madonna me gusta mucho para bailar, por ejemplo. Madonna. Bow, de Madonna. Vale. Luego, otra para volver a tu infancia. Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Todo música inglesa, ¿eh? Sí, no suelo escuchar español. Ahora, bueno, fíjate, hoy me he levantado con la sorpresa de que Robe ha fallecido. Bueno, sí. Robe, extremo duro, ha rellenado verdaderas áreas de mi vida y de hitos de mi vida, tanto con el del Toya, con canciones míticas de extremo duro. Entonces, bueno, ha sido una pena, la verdad. Poeta, filósofo y creador de múltiples aventuras musicales. Robe, lo voy a decir. Robe, yo lo he escuchado muchísimo, he ido a conciertos, etcétera. Y un día en clase coincidí con Juanjo. Sí. Y yo justo acababa de leer su libro. Y dije, joder, Juanjo, explícame todo esto de la locura. Y se lo leyó y luego lo terminaste. Me acuerdo, sí, lo tengo. Teniendo tú. Y justo, sí, yo también me he levantado y... Sí. He visto además el estado de una amiga y he dicho, ¿pero qué ha pasado? Y rápidamente me he metido en internet y claro, pues 63 años. Un figura, un genio y un verdadero artista, donde los haya. Bueno, un sentido homenaje, Robe. Sí. Y luego, eso, ya la última. Una canción para evadirte. Hay muchas para evadirme. Mira, otra Descent de Fear Factory. Yo es que he sido metalera, entonces grupos como Fear Factory, Pantera, Sepultura, Anthrax han sido bandas sonoras de mi juventud. Y sigo escuchando. Muy aleatorio también, ¿no? De escribir novela... Pues es que pues así es el reflejo de mi funcionamiento cerebral. No, me gusta. Fear Factory, Fear Factory, Cold Chamber, Core. Bueno, pues es que ha sido toda esa música que en general... Pues las añadiré a la lista de Spotify. Y nada, ya hemos llegado. Perfecto. No sé si tenías tú algo que darme.
He traído dos cosas importantísimas. Dos cosas importantísimas. A ver, espérate. Y espera, sino que paramos aquí y ahora lo sacamos. Y además te tengo que hacer una foto yo aquí, que hemos llegado a Sad Hill. Vale. Bueno, una es un coche, Un autobús. un autobús, para que de alguna manera este proyecto automovilístico permanezca durante muchísimos años y tenga más temporadas que las temporadas que puede tener, por ejemplo, Cuarto Milenio. Tiene como 24.200. Pues este es un símbolo Qué chulo. de lo que sería el regalo. Y como Pues no lo podría llamaré. ser de otra manera, la niña de mis ojos. Fundamentos psicobiológicos de la conducta, que eso, bueno, pues es mi pequeña contribución al conocimiento. Entonces, bueno, te hago entrega. Que encima es tu libro. Mi libro, junto con Sonia Rodríguez, otra gran amiga y compañera de Fatigas, docentes, que te da clase en cuarto, Neurotransmisores. esos grandes amigos del ser humano, La narcolepsia, joder, está... los grandes éxitos de fundamentos. Sí, porque prácticamente son los apuntes de fundamentos. Con algún capítulo más, Porque... Uf, pero cómo olvidarlo. neurotransmisión, joder. Sí, sí. Pues espero que haya estado cómoda. Me lo he pasado bomba, ha sido muy divertido. Invito a todo el mundo que se suba a este maravilloso proyecto de Sergio y la verdad que, bueno, confiando que dure muchos años más. Pues te lo agradezco, porque Esperemos viniendo de ti, que lo pues, pueda ver. Bueno, seguro. Joder, seguro, seguro. Pues nada, ha sido un placer. muchas gracias por invitarme. A ti.